Muy bien, entonces invito a la señora Burr a que sube, ella subió al estrado, para que ella misma presente a su panel con el tema Sostenibilidad, Transparencia y Cumplimiento, impulsando la transformación en una era de mayores expectativas de las partes interesadas. Bienvenida. La recibimos, por favor, con un fuerte aplauso, que ella está aquí con nosotros. Brian, yo, tú y... Sí, eso creo. Hi, how are you? Good morning. Following what we agreed yesterday, I think that's your place. Yeah. Okay. Good stuff. Right. That's not going to work. Buenos dias. Can you hear me? Okay. Me llamo Alexa, and that is all of the Spanish I will be speaking to today and what I feel comfortable on stage. So thank you for being here, and thank you to our PEL for inviting me to participate on this panel. I'm from the American Petroleum Institute, and we've been doing a lot of work in the past few years on sustainability, driving climate progress, and we're here to talk about that today. So the panel today is going to talk about how the industry is and can approach sustainability and how we can overcome some of the challenges that we face in this area. We know, and we just heard a lot about how the industry contributes to all 17 of the Sustainable Development Goals, as well as all 3 pillars of sustainability. We know that we have more of an impact on certain Sustainable Development Goals, decent work, climate, affordable energy, but how do we do a better job communicating the role of the industry in these areas? So, for the panel today, we will start by hearing speakers from more of a high-level, kind of international industry perspective. So we'll hear from the World Petroleum Council. Then we'll hear from another international industry organization that's been doing a lot of work on behalf of the industry to drive sustainability reporting. So we'll hear from IPECA. And then we'll hear from a challenger, so someone who is going to challenge our ideas and perspectives on some of these things. And then to round out the panel, we will hear from an industry representative at YPF about how they're approaching these sustainability challenges. So for our panel, we don't have slides today. We've really talked and want to make it more of a discussion. So we'll be just speaking, doing a quick overview for each of the panelists, and then we'll have a bit of a dialogue. So with that, let me introduce our first speaker, and I'm not going to go through their full bios because you can all read that in the apps. We'd rather get down to the actual discussion. So with that, let me introduce Pedro Miras, who's the president of the World Petroleum Council. Pedro. Hello. Hola. Hola. Good morning, buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar en este panel y nuevamente quiero agradecer a la organización el habernos invitado a estar aquí. Hablando de ESG criteria, creo que tenemos que enfocarlo de una manera un poco distinta de cómo se enfocó hasta ahora, ¿no? Hasta ahora el tema era un tema financiero, ¿no? Sabemos que el concepto ESG viene de la financiación, viene de los que proveen de fondos a la industria y fue un concepto plenamente financiero. Pero hoy en día ya no es así. Ya no estamos hablando de Environmental, Social Responsibility and Governance. Estamos hablando de licencia para operar, License to Operate. Y esto es lo que las compañías deben entender y deben integrar en su ADN. Si no somos los mejores en estos criterios, lo que va a ocurrir es que la sociedad nos va a sacar fuera. Por lo tanto, debemos enfocar los criterios ESG de la misma manera que enfocamos en su día la reducción de azufre de los carburantes, por ejemplo. Si nosotros no reducíamos el azufre de los carburantes, estábamos fuera del mercado. De aquí a muy poco, si no utilizamos los mejores estándares ESG, estaremos fuera del mercado. Será así, no hay ninguna duda. Entonces ese es el enfoque, ¿no? Y para terminar, simplemente decir que hay que
pasar a la acción, hay que hacer cosas, ¿no? El World Petroleum Council tiene, en sus congresos, tiene un programa específicamente dedicado a los temas de sostenibilidad, que al final es de lo que estamos hablando. Sostenibilidad en el sentido de lo que tenemos que hacer es algo que nos permita que nuestros negocios sean sostenibles a largo plazo, ¿no? Y tenemos un capítulo especialmente dedicado. Tenemos programas de legacy también, programas en los cuales todo el profit que somos capaces de obtener de los congresos se dedican a programas de sociedad, de responsabilidad social, ¿no? Entonces, dos cuestiones. Y termino. La primera, ESG realmente es licencia social para operar. Como no seamos buenos en estos, la sociedad nos sacará fuera, como ocurrió con aquellos que no fueron capaces de quitar el azufre, por ejemplo, de los carburantes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, hay que hacer cosas. Hay que ser proactivos y hay que mostrar a la sociedad que estamos haciendo cosas, ¿no? Si entendemos eso así, yo creo que enfocaremos bien el problema. Thank you. Thank you very much, Pedro. It was a great intro in talking about how we need to be proactive. So our next speaker is Brian Sullivan, who's the Executive Director of IPICA. Brian, over to you. Okay, thanks, Alexa. Yes, so as Alexa mentioned, I lead IPICA, which is a global industry association for advancing environmental and social performance across the energy transition, and we're the main liaison organization with the UN for the industry on sustainability issues. Our members are among the leading global oil and gas companies and associations around the world, including our hosts, ARPEL, API, and of course the World Petroleum Council. And I'm proud to acknowledge that 2022 marks the 30th anniversary of our partnership with ARPEL. It's been a long and very fruitful relationship. So I'm speaking from a global perspective of a community of industry experts and leaders in sustainability. And we as an industry have a key role to play in sustainable development, but we can do more. We also need to be transparent and we need to disclose more. But there are processes and tools and vehicles that can help help companies to achieve this, because they don't have to do this on their own. In fact, collaboration both across the sector and with stakeholders is essential for success in this area. Now, the previous speakers in the previous session very kindly pretty much shared all the slides. If I was going to use slides, I would have used them here with examples of the atlas that IPICA developed together with UNDP and the International Finance Corporation, and our SDG roadmap that we developed with the World Business Council for Sustainable Development. So I have to thank my colleagues from the previous section on that. But the message from it all is that oil and gas has a huge role to play in sustainable development. And in fact, I'd go so far as to say that sustainable development won't happen without the active contribution of the oil and gas industry. And the Atlas, the reason we did it in partnership with the UN agencies, was to ensure that we had a critical assessment of the relationship between the oil and gas industry and each of the sustainable development goals. I don't know sure how this is going to translate, but we would say in English, warts and all. So recognizing the negative side impacts as well as the positive contributions. And of course, the key findings are that the industry can make a positive contribution to progress in all 17 goals. And the Atlas itself includes case studies from across the industry in terms of how this has been done. But it includes things like the result of investment, so job creation, both direct and indirect, and we heard about that in the previous session. Tax revenues for governments, encouragement of local content, provision of energy and mobility for the host nation, but also for international markets. And of course, all this has to be delivered in a way which is environmentally and socially responsible, looking after biodiversity, water, human rights, and managing other issues like gender and inequalities. But the message of the Atlas is collaboration is key. We can't do it on our own. Governments can't do it on their own. All sectors of society have a role to play. And the SDGs, in many ways, are a list of the world's unmet needs, and they show the world's expectations and frame them in a way which is very helpful, and shows that as an industry, we need to align our actions and our impacts, and we need to disclose how we're doing, good and bad. Don't just focus on the good stuff, but be honest about the areas where we need to make improvements. And the roadmap, which was developed in partnership with the World Business Council for Sustainable Development, provides 8 impact opportunities where the industry can maximize its contributions in support of the SDGs. And the impacting opportunities involve scaling up good practices in environmental and social performance
across the themes of climate, nature, and people. And it's helped shape IPECA's strategy and continues to influence our work programs to this day. The final sort of tool and support area I wanted to mention is the Sustainability Reporting Guidance, which IPECA develops in partnership with the American Petroleum Institute, API, and the International Association of Oil and Gas Producers, IOGP, also represented in the room today. And it's been developed by the industry, but in consultation with an independent panel of expert stakeholders, more critical friends, to make sure that we provide a comprehensive array of metrics and indicators so that a balanced and honest portrayal of the sustainability performance of companies is presented. And we published our 4th edition in 2020, so we've been doing this since 2005. So the industry has been in the sustainability reporting and disclosure business for quite a long time. And you heard an example of Petrobras's journey, for example, in the previous session, where they started in a very sort of simple way, but it has now grown and grown and grown and becoming more integrated and comprehensive. And we do a survey every year to find out about how our guidance is being used, whether it's being used. And we found that 83% of IPECA members are using this guidance to guide their sustainability reporting. And it's also used well beyond the IPECA membership because it's been promoted and endorsed by a lot of our association members, including ARPEL. And through that, the guidance is actually being permeated around the industry. You don't have to be a member of IPECA or API or IOGP in order to be able to use it or access it. Looking sort of ahead, just wanted to highlight a couple of things that, a couple of messages really. So earlier this year we held a panel at IPECA Week, which is our event where we get all our working groups and experts together to talk about the range of sustainability topics that we work on, whether it be climate, biodiversity, human rights. And we have a number of panels involving stakeholders, including Dante, who was kind enough to join us on this one. And one of the panels was on ESG reporting and transparency. And the key takeaways from that panel included, firstly, mandatory reporting is on the way. Second, harmonization of all the frameworks is a trend that's increasing. But more focus is needed on the S of ESG, so on the social elements of our reporting and disclosure. Looking at things like the just transition or human rights and supply chain elements as well. But it's also showing that there's a strengthening business case for responsible profitability, but this needs leadership from the very top. Board buy-in is absolutely essential to this, and I think the example from Petrobras's journey shows how there was an escalation in profile of the activity through the company. There was also a plea for national oil companies to get more involved in sustainability reporting, and we're seeing this increasing. We're seeing an increase in IPECA members across the world, the national oil companies getting involved in this, so even to the point where I think in the last year, Saudi Aramco has published its first sustainability report. I'm pleased to say IPECA's reporting guidance was involved in that. And then there was another survey which was published by GlobeScan in June, which basically highlighted an interesting trend, which was that sustainability leadership is increasingly measured by evidence of action and impact, but also by the integration of sustainability into business strategy. And I think that's a clear signpost for the way things are going. So just to recap, my view is that the industry's got a key role to play in sustainability, but it's important to make a positive impact on progress, but to disclose it transparently. There are actions that every organization can take individually, but to have maximum positive impact, we have to work together, both through our associations, other initiatives, and with our stakeholders. So we have to do more, we have to be more ambitious in our actions and our disclosure. But there are tools, processes, and networks that make this achievable. Thank you. Thank you very much, Brian. And I will say the guidelines, sustainability reporting guidelines, are very useful for API member companies just starting out on the sustainability reporting journey. So we've seen a lot of good feedback. All right, our next speaker is Dante Pesce, who is the Executive Director at the Centro Vincular at the Catholic University in Chile. Dante. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación de ARPEL. Para los que son latinoamericanos,
se dan cuenta que soy chileno, o sea, vecino de Perú, y quisiera hacer algunas pequeñas reflexiones. Es cierto que yo trabajo hace 21 años en una escuela de negocio, un centro de investigación, trabajando el tema del rol de la empresa en la sociedad, pero también fui presidente del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU y miembro de su grupo de trabajo por 6 años y medio, y obviamente me ha tocado trabajar e interactuar con muchísimos casos empresariales, algunos de los que ya han expuesto. Y sobre eso quisiera hacer algunas reflexiones porque me ha permitido tener una mirada global, pero también la mirada de los desafíos individuales, colectivos y globales, que es lo que me permitió este trabajo. Una primera observación es sobre legitimidad o la licencia social para operar que mencionaba Pedro. La legitimidad es indispensable. Sin legitimidad o licencia social para operar, las empresas están condenadas a la litigación y a que sus proyectos no sigan adelante, especialmente aquellas que son de alto impacto, que son intensivas en capital, extractivas, no tienen realmente ninguna posibilidad o casi ninguna posibilidad de ir adelante si no tienen legitimidad. Y eso se basa en la confianza, y la confianza se gana y se tiene que tratar de mantener. Y ahí hay una parte que tiene que ver con el esfuerzo colaborativo, que la confianza colectiva frente a una industria como la del petróleo y gas se pierde por el más débil de la cadena o el más débil de la industria. Es decir, los que hacen las cosas relativamente bien están por acá arriba, los que hacen las cosas mal están por acá abajo e invisibles, pero cuando esos meten las patas, se equivocan, impactan negativamente, etcétera, eso se sabe, es el titular, es la industria del petróleo y el gas. Y por lo tanto, la necesidad de nivelar hacia arriba y de poder invitar a los que se quedan atrás a sumarse a los que van adelante resulta indispensable, desde mi punto de vista, para lograr una mejor reputación colectiva y que eso permita generar una cancha nivelada hacia arriba mirando hacia adelante. Lo segundo que quería mencionar es que las expectativas de la sociedad o expectativas societales han venido al alza. Se ha mencionado varias veces en estas sesiones. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 17, hacen un llamado a una nueva alianza para el desarrollo sostenible, invitando a la empresa a ser parte de la solución de los desafíos societales. Es una invitación en positivo, a ser parte de la solución de problemas. Y ahí es donde actores internacionales como la OCDE, la OIT, y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos han desarrollado estándares, principios rectores de empresas de derechos humanos, guía de debida diligencia, declaración tripartita para empresas multinacionales, y todas ellas han convergido, creo que se dice así, en un punto central como puerta de entrada, el ejercicio de la debida diligencia. El ejercicio de la debida diligencia es la puerta de entrada, la metodología, para entender los impactos negativos en la cadena de valor de la empresa y gestionarlo preventivamente e integrar esos hallazgos en la estructura de gobernanza de la empresa, en los incentivos para impulsar la implementación, los aprendizajes, mejora continua y transparencia. Y por lo tanto, la temática de transparencia y rendición de cuentas es parte integrante del ejercicio de debida diligencia y es puerta de entrada de los instrumentos normativos internacionales que hoy día informan todos los marcos normativos legislativos que se están desarrollando en el mundo. Ahora, ¿qué es lo central del ejercicio de debida diligencia? Un elemento es no hacer daño, do no harm. Y si bien se reconoce que las empresas tienen la posibilidad de maximizar impactos negativos, todos estos instrumentos se centran en ayudar a entender los impactos negativos. Y lo que se dice básicamente es que la mejor empresa no es la que hace muchas cosas buenas o bonitas, es la que entiende mejor sus desafíos y que es capaz de plantearlos de manera pública, con metas, con procesos detrás y que asuma compromisos de mejora en el mediano y largo plazo. Esa es la mejor empresa, la que tiene un mejor entendimiento de en lo que no es tan buena y donde hay un espacio para la mejora. Ahora, el ejercicio de debida diligencia centralmente promueve un enfoque preventivo, eso las empresas en general lo hacen bien, salud, seguridad ocupacional, anticorrupción, hay espacios, digamos, prevención frente a impactos medioambientales, hay una experiencia de prevención, se construye este ejercicio sobre la experiencia preventiva que las empresas deberían saber. Y la salida, digamos, ¿qué es lo que logra una empresa con este ejercicio? Es saber y mostrar, entender mis impactos y mostrar que me hago cargo de ellos responsablemente.
que los reconozco, que los trabajo, que los evito, que los mitigo, etc. Muy bien. Ahora, entender los impactos negativos es muy significativo y eso no se logra, se mencionó antes también, sin la participación de partes interesadas. Y lo nuevo que hay en los instrumentos normativos es partes interesadas afectadas. No cualquier parte interesada, sino que aquellos que pueden ser impactados negativamente por mi empresa, frecuentemente invisibles, con poca voz, mal organizados, pero que de nuevo son el eslabón más débil. Y por lo tanto, cuando algo malo pasa, lo más probable es que les toque a esas personas que ni siquiera sé que existen. Y obviamente ese causa un daño a veces irreparable, gente que se muere, pero también para la empresa es titular de prensa y por lo tanto dar explicaciones a inversionistas, clientes, etc. Lo siguiente, la debida diligencia también se ha mencionado, se está normalizando a nivel legislativo. En Europa ya hay países que tienen ley de debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente obligatorio. Noruega, país petrolero y de gas. Alemania, que esa ya está en vigencia, del 1 de julio. Alemania entra en vigencia 1 de enero y la Comisión Europea ya tiene publicado el borrador de ley europea, directiva, que es una ley de mínimos para los 27 países de Europa. Por lo tanto, esta descripción que estoy haciendo ya no está en el espacio de lo voluntario, las buenas intenciones, sino que está claramente entrando a un marco de obligatoriedad. Y esta legislación, todas plantean la obligación de medios. ¿Eso qué significa? Que no se espera que la empresa haga todo bien siempre, pero que demuestre desde el máximo órgano de gobierno, es decir, desde su directorio, que está haciendo un esfuerzo razonable y de buena fe por entender sus impactos negativos, evitarlos, mitigarlos, integrar a su gestión este enfoque. Y termino diciendo respecto al gobierno corporativo. Hay dos publicaciones de este año muy interesantes. Uno de Harvard Business Review sobre el gobierno corporativo de empresas y gestión de sostenibilidad. Y lo que dice es, en resumen, es que la brecha más grande para gestionar preventivamente impactos negativos, asumir liderazgo, son las juntas directivas de las empresas. Eso es lo que dice Harvard Business Review, diciendo, muéstrame la diversidad de la junta directiva, la composición, su origen, experiencia, expertise. Cuando uno pone delante de esa junta directiva un mapa de riesgos socioambientales, ¿quién la sabe leer? Y cómo la convierte en políticas y cómo la acompaña de medios de implementación, KPI, incentivos asociados a remuneración, etc. De eso casi no hay. Y el segundo interesante publicación es del World Economic Forum en mayo de este año. De nuevo, se pregunta, ¿cuál es el principal obstáculo para la protección de los derechos humanos por parte de empresas? La junta directiva. Más o menos el mismo diagnóstico. No sabe conversar con la realidad, está demasiado lejos. No es porque sean personas malas, sino que porque es un mundo que no conocen y que cuando alguien uno no conoce genera resistencias. Cuesta involucrarse en algo donde uno está acostumbrado a contar historias en positivo y que uno de pronto quede como un rey desnudo diciendo en realidad no sé de lo que están hablando, me siento digamos desprotegido, me siento inseguro y se produce el groupthink. Cuando un directorio es muy homogéneo, uno pierde la perspectiva de 50, 100, 180, obviamente de 360 grados, y pierde la perspectiva de los colores. Uno ve todo en un mini arcoíris y no en un arcoíris más diverso. Y por lo tanto, sin maldad, se pierde la perspectiva. Y eso hace que se cometan a veces muchos errores y a veces que no se tomen decisiones que podrían uno decir son obvias, pero nadie las vio venir. Y cuando nadie las vio venir, me entero que venía cuando ya el tren me pasó por encima y ya llegué tarde. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Thank you very much, Dante. All right, our next speaker is Maria Archambault, who is the Chief Compliance Officer at YPF. Maria, please. Thank you, Alexa. Bueno, muchísimas gracias, Arpel, por la invitación. Y escuchando un poco la introducción que tuvieron los panelistas que me precedieron, el panel anterior, y pensando un poco en la definición de sustentabilidad, ¿no? Desde esto de alcanzar las necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de generaciones futuras de alcanzar esas necesidades que puedan tener también en el futuro. Lo que pienso, escuchándolo a Pedro también cuando hablabas, Pedro, de que las compañías hoy no solamente están miradas por el profit que pueden generar, sino también por el impacto, ¿no?, que generan o pueden potencialmente generar en el medio ambiente o en las comunidades con las que interactúan. Y como Chief Compliance Officer,
de YPF, lo que pienso es, ok, ya no solamente importa el qué, sino también importa el cómo, ¿no? Entonces, para el qué, van a escuchar a Silvino Berti en el panel que viene, que es en YPF quien lidera todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y transición energética, y yo me ocupo más del cómo en la compañía, y creo que en este cómo, obviamente, como mencionaba también Dante, el tema de la transparencia, o como dice también el Pacto Global, la integridad sostenible, ¿no? Y estamos frente a una agenda que está en plena expansión, donde los temas de ESG, de sustentabilidad, han subido a la agenda y a los procesos de toma de decisión de las compañías. Y entonces creo que en este sentido hay dos puntos que son fundamentales, o a partir de los cuales creo que es importante abordar el tema. Primero es el stakeholder engagement, y un poco, Dante, vos lo mencionabas recién en tu introducción, es poder entender a esos grupos que nos están mirando, ¿no? Desde esta agenda ampliada, porque esa visión de los grupos de interés y afectados, como decías, Dante, nos van a generar como compañías nuevos temas que suben a la mesa, que se ponen en la mesa y que empiezan a dar conversaciones a la alta dirección y al management de las compañías, nuevos riesgos que hay que mapear para poder prevenir y poder mitigarlos eventualmente, y un nuevo accountability, sin duda, ¿no? Una nueva forma de las compañías de responder frente a esos colectivos que están mirando determinados aspectos de cómo llevamos adelante nuestra actividad. Y en el marco de eso, creo que es súper importante también, como compañías, entender que no hay un one size fits all, ¿no? Y que cada compañía, muchas veces YPF como una compañía grande, obviamente tiene una capacidad determinada de responder a esos stakeholders, pero nuestras cadenas de valor son súper variopintas, es decir, hay compañías pequeñas, medianas, entonces creo que es importante también poder transmitir desde nuestro lugar que cada compañía puede tener un abordaje particularizado, y vos lo decías, Dante, razonable y de buena fe, ¿no? En virtud de un montón de cuestiones que hay que mirar, como la capacidad económica, el scope geográfico, los sectores en los que opera, cuáles son esos stakeholders, ¿no? Entonces creo que es importante, como les decía al principio, el que ya está sobre la mesa. Ahora creo que estamos empezando a trabajar y tenemos que poner foco en cómo y en hacerlo de forma transparente y de forma íntegra. Thank you very much, Maria, and thank you to everyone on this panel. So now we're going to open it up for a discussion amongst all of us, and I will kick things off, and I encourage all of you to chime in and ask questions as well. So first, question for the group, and anyone feel free to chime in, but in addition to IPICA and the sustainability reporting guidance and the SDG Atlas, how else can associations like ARPEL, API, IOGP, IPICA, how can they help the industry in these areas and in areas of improving our transparency and relationships with stakeholders? Hola. Bueno, yo creo que tenemos un papel importante, ¿no? ¿Por qué tenemos un papel importante? Primero porque tenemos que constantemente en todos los eventos que organizamos, en todas las reuniones que hacemos, tenemos que colocar este tema en el front, como un tema de negocio, que realmente es lo que es. Si no nos damos cuenta que esto es, como decía al principio, licencia social para operar, y por lo tanto el que no avance en esta dirección no va a tener muchas dificultades en el futuro, pues esto no lo vamos a integrar, ¿no? Entonces, estas organizaciones como, puede hablar de World Petroleum Council, ¿no? Como nosotros, lo que tenemos que hacer es colocar este tema en la parte principal de todos nuestros eventos, como ya lo hacemos. Tenemos un bloque especialmente dedicado a sustainability de las operaciones y de los negocios, ¿no? Eso es lo primero. Y luego, como decía antes, dando ejemplo, ¿no? Dando ejemplo quiere decir, siendo prácticos en las cosas que hacemos, ¿no? Como decía el WPC, no tiene profit, todo el profit que tiene lo dedica a programas de lega, completamente abiertos y transparentes, ¿no? Y eso es la segunda. Y luego hay otra razón
yo creo que es bastante interesante y encaja con lo que ha dicho María al principio, ¿no? Vamos a ver, tenemos una responsabilidad también con nuestros stakeholders, pero no solamente con los stakeholders que nos están mirando, sino con los que trabajamos, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hace años yo presidía la Corporación de Reservas Estratégicas en España, que es la que mantiene la reserva de petróleo y gas para la nación en caso de una emergencia, ¿no? Bajo los auspicios de la Agencia Internacional de la Energía. Y hablábamos de estos temas y decíamos, ¿cómo nosotros podemos demostrar que nuestras operaciones son sostenibles en todos los conceptos, ¿no? Bueno, es que nosotros no tenemos operaciones, nosotros no transportamos productos, simplemente lo mantenemos. Bueno, pues exigiendo a todos aquellos que nos proveen de servicios o de bienes que lleguen los mejores estándares, porque tenemos que no solamente aplicarlos a nosotros, sino exigírselos a aquellos con los cuales trabajamos, incluso aunque sean empresas pequeñas. Luego seguramente hablaremos de los estándares de medición de esto, ¿no? Y parece que solamente están dedicadas a las empresas grandes, ¿no? Yo creo que también debemos exigírselas a las empresas más pequeñas, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, su tamaño, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad. Aunque nosotros no tengamos operaciones en sentido estricto, tenemos la capacidad de aquellos que nos proveen de servicios también exigírselo, ¿no? Entonces yo creo que son las cosas que tenemos un poco que también fomentar desde organizaciones como la nuestra, este tipo de actuaciones. Okay, just to take a slightly different direction. I think it's very important that the associations, for example, provide a channel for stakeholders to be able to engage with them at all levels. One of the things is, of course, I have no idea, but how many stakeholders are in this room. I'm aware of one, but I'm sure there are many more. And by having industry conferences which are purely focused at people from within the industry, we're talking to ourselves, which is useful and it's great and it helps companies share knowledge and good practice. But there's something missing, and that's because who gets to engage with stakeholders? You get the people who are out in the field. They might be dealing with very sensitive issues with local communities, and they're developing a huge amount of expertise and knowledge in how to deal with these particular problems. But then you get stakeholders. The next time stakeholders get really involved in a company is at the board, and trying to talk to them and influence them, because as Harvard Business Review mentioned, and Dante is living proof, that by talking to the board, that's how you have influence. But actually, there's this huge population of people in the middle who need to understand this, who need to be able to make the link between what goes on at 50,000 feet and what's happening on the ground with communities and in the environmental, in the ecosystems around the operations and things like that. So I think a big thing that we could do, and I think even IPECA can do more, we tend to be pretty open to stakeholders at our meetings and events and things like that, but it's to open it up more, be more accessible to stakeholders so that a wider set of perspectives can be brought into the conversation. Thank you, Brian. Any other comments on that? I agree. Creo, yo te asumo algo, Alexa, algo que mencionaba también Pedro y Brian recién. Creo que nosotros, que más allá de estos espacios, ¿no?, donde se generan estas conversaciones y se ponen sobre la mesa estos temas, es importante que desde nuestras compañías trabajemos en un doble aspecto, como nos gusta decirlo a nosotros o cuando yo trabajo con el equipo, ¿no? Puertas afuera, pero puertas adentro de las compañías también. Y lo que mencionaban en el panel anterior de la importancia de, como nosotros decimos en compliance, el tone from the top y ese apoyo de la alta dirección para que estos temas cascadeen dentro de la compañía, la que fuera, ¿no? Y que entonces la propia compañía pueda tomar relevancia y quienes formamos parte de las compañías tomemos relevancia o tomemos en realidad un poco de notice de cuál es la relevancia que la compañía le da a estos temas y entonces que empiecen a formar parte, ¿no?, de la cultura de la compañía. Hablábamos en el panel anterior de estrategias y demás, pero ahí siempre me gusta decir, como dice Drakkar, si no está la cultura se come la estrategia en el desayuno. Entonces creo que además de la estrategia hay que generar una cultura en nuestro sector y dentro de las compañías que colaboren con que estos temas no sean una cuestión de agenda coyuntural porque hoy están en agenda, sino que, digamos, que tengan una vocación de permanencia en la forma en la que hacemos negocios, ¿no? Quería hacer una reflexión. Comparto totalmente
que el espacio precompetitivo es un espacio particularmente positivo para las asociaciones, para los esfuerzos colectivos. Y hay un espacio competitivo en que uno puede hacer benchmark y puede dejarse, digamos, sorprender y buscar inspiración en otros. Pero el precompetitivo tiene un espacio gigantesco de nivelación de cancha, de estar todos un poquito mejor o más prospectados. Pero mi reflexión iba por el lado de establecer metas y levantar expectativas con más precisión y clarificar qué es lo que no se espera de una empresa y dónde están las áreas donde uno podría decir son áreas grises donde puede haber un cierto abuso de la confianza que pone la ciudadanía o las personas, stakeholders en una empresa. Quería elaborar un poquito sobre eso, porque a veces hay poca cultura de escrutinio por parte de la sociedad. No se acepta bien ser cuestionado, cuáles son los canales de denuncia, qué tan visibles son, etcétera. ¿A quién escucho? ¿Cómo escucho? Ahí hay un tema. Pero el otro es cómo me hago cargo y cómo hago visible mis impactos negativos. Por ejemplo, empresas estatales, donde el marco regulatorio local normalmente es permisivo, más permisivo con los estatales que los privados. En la industria de ustedes son muchas las estatales y muchas de ellas vuelan debajo porque son marcas poco conocidas, que no están en la opinión pública, etc. Eso es un punto. El manejo de reservas. ¿Qué va a pasar con las reservas en el futuro? ¿Las voy a explotar o no? Si yo las voy a explotar en el futuro, ¿cuánto significa eso de mi contribución a las metas del Acuerdo de París? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Las voy a vender como activos tóxicos y las borro pretendiendo que en realidad voy a impactar menos? O se la estoy pasando a alguien más o efectivamente estoy cerrando. Por ejemplo, eso, las ventas de activos tóxicos o crear una empresa nueva que se llena de puros activos que son tremendamente negativos, de mucho impacto negativo, y tengo otra que está como, entre comillas, limpia y verde, que es la que consume toda la publicidad de la empresa. Y entonces, de nuevo, esos son cuestionamientos que surgen a cada rato de decir, ¿quién hace la publicidad? ¿El brazo verde de la empresa o el combo de la empresa madre o padre o una parte de la empresa? Otro sobre, y que eso yo podría decir que es publicidad engañosa, temas de corrupción, temas de impuestos, cómo se publica, cómo se comunica, cómo se compara, porque finalmente los ciudadanos estamos un poco expuestos a tener que confiar de buena fe. Y hay un enorme nivel de desconfianza en la actividad empresarial, y en la actividad empresarial que genera más impactos, pero además que son empresas más grandes, más nivel de desconfianza, porque tienen más poder, se perciben que están a veces coludidas con la autoridad política y con la regulación, etc. Entonces yo creo que ahí hay un espacio, para mí importante, por parte de las asociaciones empresariales, de nivelar hacia arriba también qué comunico, cómo comunico y evitar prácticas que quizás sin malas intenciones lo que hacen es profundizar la desconfianza y generar un contexto desfavorable para el desarrollo de la empresa. Termino diciendo dos preguntas. El reporte no financiero, como yo comunico lo no financiero, ¿es igual de riguroso que el financiero? Y la información sobre temas materiales no obligatorios, impactos no obligatorios, de lo no obligatorio, ¿se gestiona con el mismo rigor que lo obligatorio? Entonces, cuando yo hago cumplimiento, doy cumplimiento de lo obligatorio solamente y lo no obligatorio, aunque sea importante, lo gestiono en otro nivel o no. ¿Es del mismo nivel de importancia o no? Para mí eso es una prueba de blancura, una suerte de test ácido de hasta dónde lo que yo digo, lo hago. Y la última observación, si es que no queda otra, quizás no haya espacio para decir más, el punto sobre la evidencia. Finalmente, la evidencia es la que debe hablar. Y la evidencia habla por sí misma. Yo no la tengo que andar comunicando y cacareando la evidencia. La evidencia se tiene que parar sola y tiene que ser capaz de solventar y darle soporte a cualquier declaración bien intencionada que la empresa pueda tener y digamos, que acompañe la visión, que acompañe los compromisos. Es la evidencia que tiene que ser, digamos, lo más transparente posible y que no sea, ojalá no sea cuestionable, es decir, que sea nítidamente evidencia, base científica, y confiable, con tercera parte, lo que sea, etc. Y entonces la evidencia debe hablar por sí sola, pararse sola. Muchas gracias. Hola, sí. No, quisiera decir una cosa sobre lo primero que has comentado, Dante, ¿no? Que creo que es extraordinariamente interesante, ¿no? ¿En qué medida tiene sentido que
una serie de activos se coloquen, digamos, escondidos debajo de la alfombra o apartado de la vista y, sin embargo, mostremos las demás, ¿no? Lo cual nos lleva al concepto del famoso greenwashing, ¿no? Que dicen, bueno, al final, ¿qué están ustedes haciendo? ¿Están ustedes realmente generando operaciones con criterios ESG o sostenibles, o realmente lo que están ustedes es montando un escenario en el cual se ve una cosa y detrás del escenario hay otra, ¿no? Este es un riesgo muy importante, ¿no? Y desde luego las compañías que están comprometidas con estos temas, que yo creo y lo veo creciente, yo diría que ahora mismo ya todas las compañías están comprometidas en esta línea, tienen que ser muy cuidadosas con esto y tienen que ser transparentes y mostrar qué es lo que están haciendo de manera transparente. Y si tienen activos que por la razón que sea no van a ser los que en el futuro van a contribuir, hay que explicarlo. Es decir, oiga, porque hay una cosa que a mí me pone muy nervioso, y es que el mundo tiene 8.000 millones de individuos, y 1.000 millones de individuos no tienen acceso a la energía. Y tenemos la obligación de darles energía, utilizando los mejores criterios, pero no olvidemos que hay que darles energía, y eso requiere una transición. Muchas veces hablamos de transición energética y no nos damos cuenta que la transición también es esto. Lo que hay que evitar es ese greenwashing que estamos diciendo, ¿no? Pero yo creo que la manera de evitarlo no es escondiéndolo, es decir, señores, esto es lo que tenemos, vamos en esta dirección, necesitamos una transición y tenemos que dar energía a 1.000 millones de individuos que no la tienen, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Quería comentar sobre eso y luego ya hablaremos sobre estándar, seguramente, que yo creo que es un tema muy, muy interesante. Thank you all very much. So my next question is really pertaining to companies and industry's approach to creating a constructive dialogue with some of these, challengers or friendly challengers. So, do you have any recommendations on, besides just getting them in the room, as we heard, but how do we actually have a productive conversation that's transparent and builds that trust between different perspectives? Yo tengo una experiencia práctica. Trabajo para 3 empresas alemanas que se da en el contexto de la ley alemana de debida diligencia, que pone el foco en el gobierno corporativo de las empresas como responsable de actuar de buena fe y hacer el esfuerzo razonable para identificar impactos negativos en derechos humanos y medio ambiente. Y el contrato conmigo es como un asesor externo en un panel de 3 personas, 4 personas, que nos reunimos 2 veces al año con el comité directivo, la junta directiva, o sea, el directorio de la empresa y el gerente general. Y la conversación gira en torno a conversaciones difíciles, preguntas incómodas. Eso es todo, esos son los términos de referencia. El directorio quiere entender y saber de manera directa, cara a cara, en sus oficinas, qué es lo que no te gusta de mí. ¿Cuáles son las preguntas que te gustaría hacerme a mí? Soy el jefe, o somos los jefes, que quizás no está en la prensa, no está publicado, porque quiero saber antes. Y son paneles diversos, biodiversidad, cambio climático, gobierno corporativo, derechos humanos en el caso mío, somos grupos pequeñitos, pero en conversación cara a cara con el directorio, 2 veces al año en cada caso. Y luego, entre reunión y reunión del directorio, hay pequeñas jornadas de 1 hora de seguimiento. Por ejemplo, gerente de compliance, que tuve una reunión la semana pasada de una de estas empresas, porque quedó pendiente algún tema de conversación que el directorio no tenía claridad de la respuesta y por lo tanto fijamos una reunión por Zoom o Teams con el gerente de compliance. Pero ese es el nivel de donde está la conversación. Es decir, es el gerente general, es el directorio, es el jefe de compliance de una empresa grande. Y por lo tanto ese camino que está sucediendo en Alemania, pues imagino yo que en otros países también tengo esa experiencia, se da en el marco de la regulación que viene en Europa y particularmente en Alemania que ya está, y con esta obligación de medios centrado en el máximo órgano de gobierno. Yo creo que eso abre una posibilidad espectacularmente buena para llevar al nivel donde deben estar las decisiones y que se generen los medios de acompañamiento, la cascada que hablabas tú, de poder permearlo al interior de la empresa y a su cultura, ojalá, y a su cotidianidad. Y eso es una experiencia concreta que me está tocando vivir hoy. Creo, para complementar
acotar, Alexa, lo que mencionaba Dante recién, que es importante también mirar el afuera, ¿no? Y en esto creo que la comunicación, que es un poco lo que mencionabas, Dante, en tu anterior intervención, es fundamental, ¿no? Poder entender, de acuerdo, por lo menos en el caso de YPF, donde es una compañía integral, cuyo negocio es súper variado, también es poder entender quién nos está mirando, cuál es la explicación que ese stakeholder necesita y de qué manera como compañía, en línea con lo que decía Dante hace un rato, yo lo puedo comunicar de la manera más transparente y desde la buena fe de cuál es mi proyecto en relación a este tema o al otro tema, ¿no? Y entonces esa comunicación que sea lo más exacta posible, que sea clara y que tenga que ver con aquello que espera o que quiere entender ese tercero que me está mirando o que me viene a preguntar en relación a este tema. Y creo que eso puede cambiar, digamos, o es susceptible de modificar la percepción que tenga ese tercero de lo que una compañía está haciendo. Entonces, creo que ahí el foco en la comunicación y en cómo comunico, para volver a lo que decía al principio del qué y del cómo, es fundamental. Yeah, I think from my experience on this is that quite often when you engage in stakeholder dialogue, I think the fundamental premise of the whole thing is that you have to be prepared to change or act on the feedback that you receive. But you also have to be prepared to be honest and explain when you're not going to act on the feedback that's given, rather than creating false expectations which create frustrations among the stakeholders you engage with. A recent example for us is we regularly consult with a group of stakeholders on our strategy, and over many years the stakeholders have been pushing IPECA to develop a set of core membership principles and criteria for membership. And earlier this year, after surviving nearly 48 years without any membership principles other than please pay the bill on time, we've developed some new criteria for membership, which include 8 IPECA principles, 4 of which are fundamentally expressing support for UN agreements, including the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, the SDGs, the Paris Agreement, and the Convention for Biological Diversity. And then the other 4 principles are all about commitments to good practice, which tie in those UN agreements to practice and impacts on the ground. Now, that change came about because we were being encouraged and driven by our stakeholder engagement to do that. And so without that, that push and a bit of courage from some of the members, we wouldn't have done that. We would probably have remained complacent and just hoped everyone paid their bill on time. Bueno, en este asunto de la transparencia y de la comunicación, yo creo que hay un aspecto clave, ¿no?, que son los estándares, ¿no? La necesidad, ya se está trabajando, ¿no? Y hay instituciones que están muy avanzadas en intentar hacer estándares comunes de medición de todos estos asuntos, porque es que si no, cada compañía, pues evidentemente, y no voy a decir con buena fe, intenta aflorar aquella parte que considera que es la que mejor está, lógicamente. Entonces, el trabajo en esta línea yo creo que es esencial. Para que haya transparencia es necesario que hablemos de las mismas cosas y podamos medir cosas parecidas, ¿no? Se ha hecho mucho, ¿no? Están los estándares del ISSB y la OCDE está trabajando mucho. Hay mucha gente trabajando en esta línea, pero yo creo que también las empresas deberíamos exigir que este trabajo siga adelante, ¿no? Porque aunque a veces no hagamos exactamente igual de bien que querríamos en las fotos, lo importante es la evolución. Y si la evolución necesita una medición correcta, y hay que trabajar en los estándares. Si no, la transparencia es difícilmente aplicable. And Pedro, I'll just add on this. From API, we also, as many of you may know, we are also a standard-setting organization, and traditionally our standards have pertained to equipment, technical standards, or safety standards. We're actually getting into more of the social sciences on stakeholder engagement specifically, and we're working on a standard right now focused on pipelines and midstream. We have
all different stakeholders at the table participating in this development of our standard. So we have NGOs, we have local government representatives, we have tribal representatives in the US, and we hope that this document, to be published next year, will help set a guidance for not only midstream operations and how they engage with stakeholders, but use that as a basis for other segments of the industry. So I agree with you completely, and I think having a standard that the industry can use and build off of is a good starting point. So my next question for the group is, as we all know, COP27 is going on right now in Egypt. Next year we'll have COP28, where our governments need to come to the table and show what progress that they've made towards the Paris Climate Agreement and what their plans are for the future. So what is the role that industry can play to help demonstrate this progress in advance of COP28? Okay, I'll take this one. I'll start with this one. The industry's got to show that it's aligned and contributing to progress in support of the Paris Agreement. There's been quite a bit of interesting commentary this week about the oil and gas industry and net zero emissions ambitions. It's quite interesting that initially the industry was quite warmly applauded, or the early adopters were quite warmly applauded for setting net zero aims and ambitions. So I think about 3 years ago there were only 1 or 2 companies, Repsol I think was the first, to set a net zero ambition. Certainly now, I mean, among the IPECA membership, it's like 35 out of the 45 IPECA member companies have got a net zero ambition. But the way this works is, of course, everything ratchets up. And the fact the Paris Agreement is a ratchet process where we start with the NDCs at the level they are, at the level that were agreed in Paris, and then in COP28, the intention is to ratchet up the ambition, having done a stocktaker progress on the initial early ones. But the industry's role in this is very much to read the signs, to take the messages about where things are going and what the expectations are regarding the energy transition, and demonstrate alignment with that. But it's a moving target, and this is something. So you know, if you're in a company which set a Scope 1 and Scope 2 net zero aim, that's a good start, but it's not the end. And I think we heard that in the previous panel actually, that this whole thing is a journey, so the industry's got to be ready to evolve to ever-increasing expectations on this front. But I think it's the other element that the industry's got to, that has a big contribution to make, is in terms of the just transition and explaining how the oil and gas industry will make a contribution to a just energy transition, recognizing that access to and use of oil and gas is going to change over the years, but it's going to take quite a long time. But there are elements of that energy transition, not only in terms of what we're going from, in terms of areas where there may be divestments or there may be exits from certain fields or whatever, but also looking at what we're transitioning to. So you need to recognize that also that there are communities and societies who will be negatively impacted by the switch to different forms of energy. So there's a lot of experience from the industry in how to manage transitions like this, and we've got to be ready to step up and make it clear that we are aligned with this process. Can I say? Yeah, gracias. Quería hacer un par de observaciones sobre COP. Una de las recomendaciones hacia los gobiernos, cuando yo pertenecía a las Naciones Unidas, o era parte de las Naciones Unidas, el diagnóstico que hicimos de cuál era el obstáculo número 1 para avanzar la agenda de derechos humanos y empresas a nivel mundial eran nuestros gobiernos. Los gobiernos, por
mala gobernanza, por incompetencia, por corrupción, por cortoplacismo, por unas políticas públicas que no son coherentes, no están interconectadas, etcétera, que tienen problemas de gobernanza en definitiva. Y eso es un problema muy grande. Y dentro de los gobiernos, la falta de liderazgo con el ejemplo, señalando las compras públicas, los créditos a las exportaciones, bancos de desarrollo, que no están alineados con principios internacionales, la misma ONU no alineada con principios internacionales, y las empresas estatales. Y si uno lee el informe del World Benchmark Alliance sobre su industria, que analiza 100 empresas del sector de petróleo y gas, lo que indica claramente una de las conclusiones es, en promedio, las empresas de peor desempeño son las estatales. Y que es una total inconsistencia con compromisos suscritos por los gobiernos que controlan esas empresas. No significa que sean 100% estatales, pero yo nombro al directorio o controlo la presidencia del directorio, digamos, la definición de la OCDE sobre empresas estatales. Por lo tanto, ahí hay un desafío que tiene que ver con gobernanza y con identificar dónde están los desafíos sin evitar conversaciones incómodas. También la segunda reflexión es sobre Scope 3, porque sobre Scope 1 y sobre Scope 2 más o menos uno los entiende, más o menos se pueden mitigar, sí, más o menos se puede hacer. El Scope 3, lo que yo percibo frecuentemente es que como que se le pasa, en fútbol se dice la pelota a otro, yo se lo tiro a alguien más que se haga cargo, porque es el tema incómodo. ¿Qué hago con el Scope 3? ¿Quién se hace responsable del Scope 3? Yo creo que ahí hay una conversación pendiente, de qué hacer con el Scope 3, que es el más significativo en definitiva. La tercera reflexión es sobre los que se quedan atrás, porque en la transición justa hay comunidades que van a tener impactos negativos, pero tenemos que hacer que eso funcione, porque hay que hacer esa transición. Pero también van a haber comunidades que van a quedar atrás, todas las comunidades que viven en torno al carbón, todas las comunidades que viven en torno al petróleo y todo el ecosistema en torno a ellos, que se va a ir quedando atrás necesariamente, y no coinciden los lugares, los territorios, y también países que tienen mucha dependencia del petróleo. En Latinoamérica hay varios, que la principal fuente de ingresos para el Estado es el petróleo, y por lo tanto son países que la van a ver difícil, porque obviamente el petróleo se va a ir quedando atrás, van a ir apareciendo nuevas fuentes de energía, ustedes se van a transformar en empresas de energía ya no petroleras, pero hay países completos que no están haciendo esa transición, y en nuestra región, y por lo tanto ahí va a haber, yo creo que un conflicto o un problema bastante grande. Y el último punto es sobre la agregación de empresas. Hay grupos de empresas que van en la vanguardia, los miembros de IPIECA, por ejemplo, es un grupo autoseleccionado, pero los impactos son agregados. Por lo tanto, incluye a los que están haciendo o tratando de hacer lo correcto y los que no. Y por lo tanto, los impactos son la suma de todos. Y las organizaciones tienen un cierto acceso, influencia o capacidad de movilizar a algunos que están en contextos regulatorios más exigentes o de inversiones más exigentes, pero a otros que se quedan al margen, que se van por los lados o que no hacen su parte, es muy difícil obligarlos, y los impactos finalmente, como decía, son la suma de todos los impactos, y no es suficiente que haya algunos que hagan las cosas razonablemente bien, mientras haya otros que no lo hacen, y ahí hay un desafío de nivelar hacia arriba y cómo lograr que todos estén por lo menos en un nivel encaminado al 2050. Muchas gracias. Thank you. And I think one of my last questions is for you, Maria. As we heard, this is a bit of a journey, and for some of those companies that are just starting out on this journey, do you have any thoughts or input on how a company can approach sustainability, stakeholder engagement, if they're just starting out in this area? Gracias, Alexa. Creo que lo primero es esto que yo mencionaba al principio, ¿no? Tener primero una noción de qué es lo que la compañía puede hacer, ¿no? Qué es lo razonable para la compañía de acuerdo a su capacidad económica, a su tamaño, al scope geográfico, a cuáles son los stakeholders que están mirando, cuál es la expectativa de ese stakeholder y el engagement de ese stakeholder, ¿no? Y sobre la base de eso, lo primero que hay que hacer es mapear. Mapear eso nos va a permitir poder prevenir y eventualmente mitigar y comprender cuál es el impacto que lo que hagamos o dejemos de hacer puede tener en nuestra operación. Y creo que lo importante también es, sobre todo para compañías más chicas,
que lo vean, como decía Brian, como un journey, ¿no? Y no como un objetivo que hay que cumplir indefectiblemente el día de mañana, porque lo que puede pasar ahí es desalentarnos y decir, entonces, si no voy a llegar de acá a mañana, entonces no hago nada. Creo que es importante entender la progresividad que hay que tener en estos aspectos de acuerdo a las capacidades de cada compañía y entonces poder gestionar e implementar un plan de acuerdo a esas capacidades para que al fin del día ese plan pueda ser materialmente concretable y no nos quedemos a mitad de camino. Bueno, a mí me gustaría decir un par de cosas aquí, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que perder el miedo a explicar las cosas que nuestras compañías hacen. Nuestras compañías proporcionan energía en cualquier sitio del mundo, a cualquier tipo de persona, cualquier nivel, lo mismo en el centro de París que en la selva amazónica, que en el desierto. Y esto es muy importante porque no se puede buscar la misma solución para todo el mundo. En Europa, yo, como saben, soy español y vivo en Europa, hay una tremenda focalización en un modelo que sinceramente no es aplicable de momento en todo el mundo. No podemos pensar que la selva amazónica, y pongo ese ejemplo, pero cualquier otro que se nos ocurra, o la jungla de Tailandia, todo el mundo va a ir en coche eléctrico. No va a ocurrir a corto plazo, seamos realistas, ¿no? Entonces, si hablamos de medio ambiente, las compañías de oil and gas son parte de la solución, son parte esencial de la solución. El mundo consume 100 millones de barriles día, que es el récord de consumo histórico mundial. Incluso en los peores escenarios de la Agencia Internacional de la Energía, el consumo de oil and gas va a seguir subiendo, porque hay 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen. Entonces eso hay que tenerlo muy claro y hay que decirlo con claridad. Eso no significa que no estemos absolutamente concienciados en net zero, en los mejores estándares de sostenibilidad. Claro que lo tenemos que estar y tenemos que explicarlo. Y para eso tenemos que exigirnos a nosotros mismos nuestras mejores prácticas. Y, por ejemplo, antes hablabas del ejemplo de Repsol, ¿no? Repsol no solamente tiene una ambición a 2050, tiene una ambición para el año próximo, otra ambición para dentro de 3 años. Hay que ponerse targets medibles y cercanos. No vale decir, no, yo en 2050 seré net zero, vale, y en 2050 pues ya veremos a ver quién hay en 2050, ¿no? Entonces eso es importante. Y exigírselo a los stakeholders. O sea, no creo que esté bien en que en reuniones como la COP el sector de oil and gas no esté representado. Debería estar representado suficientemente y perder el miedo a explicar las cosas que estamos haciendo con claridad y con facilidad. Exigir buenos estándares de medición, que es muy importante, y ser transparentes, explicar lo que hacemos y lo que no podemos hacer. Mañana no podemos dejar de suministrar 100 millones de barriles día a la humanidad. Vamos, es que si alguien piensa que eso es posible, no sé yo si estamos. Entonces, tenemos una responsabilidad. Salgamos a la calle, expliquemos lo que hacemos y nuestros planes de forma transparente. I just want to build on that. So the first session I sat in yesterday talked about the need to find another 63 million barrels a day of capacity by 2030. Don't know how many of you remember that. That was a bit of an eye-opener for me, and that involves an awful lot of investment. And Pedro at the beginning talked about how, starting with ESG, that was primarily a financial thing, but we need to broaden that at actual real impact on the ground and look at sustainability in its broadest sense. But actually, if you do that, then suddenly the access to the investment that's likely to be required in order to fill that supply gap should become easier if, through good practice and subsequent disclosure, then you become a more attractive investment for the investor community. So I think that there's, it's all part of the business case and it's all linked. And it's all linked to all the stuff that we've been hearing over the last couple of days. Absolutely. Well, thank you, Brian. Thank you to all of the panelists here. Appreciate the discussion, and hopefully the audience found it interesting and beneficial as well. So please join me in thanking the panelists. Muchísimas gracias, señora Burr. Gracias por la moderación. Gracias también a sus invitados. Pueden ubicarse para tomarse la foto de rigor.
Muchísimas gracias a todos. Los invito a salir al coffee break, tiempo de café, salir por las puertas laterales, las de atrás van a estar clausuradas por ahora y así podemos también visitar los stands, más de 25 stands donde podrán seguir conversando y también agendando citas futuras. La sala de exposiciones ya está abierta. Recuerden, por favor, regresar en 30 minutos. Y también quisiera recordarles que Pluspetrol les ha dejado un hermoso regalo, un chocolate de las comunidades nativas del Bajo Urubamba de Cusco. Así que pueden tomar las que deseen, que están ubicadas en cada una de las sillas. Nos reencontramos entonces en 30 minutos después del